Estamos en vivo a través del periódico La Chiva de Urabá. Son las 10:52. Desde hace aproximadamente una semana se viene hablando sobre algunas irregularidades, presuntamente en lo que tiene que ver con la alimentación escolar en el municipio apartado Rubiel Montes. Usted le viene haciendo seguimiento a los restaurantes escolares. ¿Qué es lo que ocurre y qué halló en el día de hoy? Bueno, en el día de hoy estuvimos haciendo veeduría del contrato de alimentación escolar que se firmó el 31 de enero del presente año por valor de 3.600 millones de pesos. En este contrato se encuentran unas especificaciones, unas obligaciones por parte del contratista donde dice las instituciones donde va a entregar la ración alimentaria. Estuvimos en la institución educativa Alfonso López y en este contrato se estipuló que allá se deben entregar 200 complementos alimentarios diarios y vimos que esos complementos no se están entregando allá. Hablamos con los diferentes maestros, con los estudiantes y nos dicen que este año no han venido prestando el servicio de alimentación escolar. Entonces vinimos a hablar con el secretario de Educación, ya que él es el supervisor de ese contrato y queremos que como supervisor de ese contrato, nos explique qué es lo que está pasando y por qué no se está entregando esta alimentación en esta institución. Secretario de Educación del municipio apartado, gracias por estar con La Chiva de Urabá, Jean Freddy Córdoba. Muchas gracias. Cuéntenos qué ocurre en el Colegio Alfonso López frente a estas presuntas irregularidades que denuncia el concejal Montes. Eduard, buenos días para ti y para todos los televidentes de tu programa. Agradecemos de manera especial que nos permitas también hacer claridad de algunos asuntos que el honorable muy acuiciosamente ha querido enterar a la comunidad, distanciándome un poco de él en algunas formas de llegar a la información y máxime el que es coadministrativo, literal, en términos de su responsabilidad como funcionario público, digamos que como servidor público. Primero vamos a tocar el tema de Indigenista Bagará, la institución como tal en su conjunto. Esa institución tiene 3 sedes, la sede de Bagará, la sede de Ibú de las Playas y la sede de Caimán, la otra sede que tiene las comunidades indígenas. Cuando él hace el primer anuncio en las redes sociales, quizás debió habernos consultado, haber hecho lo que usted hace como periodista que busca las 2 informaciones antes de publicarlas. ¿Dependemos o sí? Bueno. En ese sentido, cuando él hace la publicación de la información, quizás pudo haber hecho pues como la triangulación que nosotros llamamos en el ejercicio de la información, y es que en las comunidades indígenas efectivamente el operador hizo entrega de la minuta de acuerdo a las reglamentaciones que están estipuladas en el contrato. Sin embargo, hubo un cambio que no lo autorizó ni la Secretaría de Educación ni el operador. Sin embargo, estoy hablando pues del plato. El cambio lo hacen allá en la institución, no lo hace ni lo autoriza la Secretaría ni lo autoriza el operador, porque para ese día se tenía una minuta en específico. Entonces, en ese sentido, creemos que, y además ustedes conocen las lógicas de las comunidades indígenas que son distintas a las de la comunidad mayoritaria. Entonces, en ese sentido, yo creo que se tergiversó un poco el dato y quizá pone en entredicho el buen funcionamiento de lo que la Secretaría de Educación como tal le ha querido hacer al programa de alimentación escolar, porque entre otras cosas es el programa más sensible que tiene el país. De todos los programas que nosotros manejamos en la Secretaría de Educación, el tema de alimentación escolar es muy sensible. Y ustedes, insisto en eso, las comunidades indígenas tienen unas particularidades por temas culturales, temas ancestrales, temas pues de idiosincrasia, pues entonces nosotros en ese contexto, cuando usted me hace la pregunta que me escribe, yo le dije, uy, me sorprende, pero vamos a revisar el asunto. Entonces podemos decir que el colegio fue el que cambió la minuta. Sí, lo que nosotros conocemos es que el cambio se da allá. Bueno, ¿y qué ocurre ahorita para aclarar, ya queda claro el tema? Ya entrando en materia en la pregunta que nos hace con respecto a Alfonso López, en la institución educativa Alfonso López se hizo una infraestructura, pero esta infraestructura quedó con unos asuntos técnicos por revisar en materia de el restaurante escolar. Entonces nosotros requerimos al operador, nos sentamos con él y le pedimos que revisáramos el tema de la infraestructura donde opera el restaurante escolar, donde se preparan los alimentos, porque obviamente los muchachos necesitan el servicio.
Entonces ahí hubo una inconsistencia en la construcción de la infraestructura, toda vez que toca nuevamente, para meter el gas hay que hacer rompimientos del trabajo que se tenía, porque en el momento no quedó pues como organizado. Entonces ya nosotros le informamos al operador, y ahí hemos tenido pues como algunos asuntos por revisar, porque él nos ha dicho, aquí hay unos asuntos que son técnicos y tengo que jugar con ellos, y ya inclusive los mesones se mandaron a hacer, se tienen los mesones, se tiene pues como todo el tema de la indumentaria del restaurante. ¿Pero fue inaugurado el restaurante escolar? La infraestructura donde iba a funcionar el comedor y donde iba a funcionar las aulas en la parte de arriba, pero con el tema de ya propiamente restaurante tenemos ese asunto. Entonces, Rubiel Montes quiere hablar sobre ese tema. Permítame, yo termino pues como para hacer claridad del escenario. Entonces, cuando se llega a la hora de entregar los alimentos, nosotros, ¿qué dijimos? Bueno, estos alimentos no se le pueden entregar a esta institución porque son preparados en sitio. Entonces, como la preparación es en sitio y no tenemos el restaurante, frenamos ese asunto. ¿Qué nos dice el operador? Hombre, como a mí me hacen un contrato por un número de estudiantes, yo tengo que presentar las cuentas de cobro con respecto al número de estudiantes y tengo que cumplir con el contrato. Entonces, cuando él nos hace eso, nosotros le dijimos, no, congelemos eso allí hasta tanto organicemos eso. Él nos hace nuevamente requerimiento, nosotros, ¿qué buscamos como estrategia? Porque si bien el tema de la alimentación escolar no cubre toda la demanda que tenemos en las instituciones educativas, que le dijimos, sí, efectivamente, vamos a buscar una alternativa de manera que permita subsanar el asunto. Entonces, ¿qué buscamos? Como asunto, le notificamos a las dos instituciones más inmediatas que tienen muchas necesidades. Para el caso de San Juan Bosco y Policarpa, les dimos mediante oficio, se les entregó a ellos que se les iba a entregar esos cupos mientras organizábamos el tema de Alfonso López, que ya está pues como en su etapa final, que ya ahorita, si Dios quiere, si no lo terminan este fin de semana, ya la semana que entremos de vacaciones de Semana Santa, ya se resuelve ese asunto en particular. Rubiel Montes, frente al tema de la respuesta que da el secretario. Bueno, es grave la situación que está pasando porque el municipio hace una inversión por más de 700 millones de pesos para construir esta jaula y este restaurante escolar, y no es posible que desde la construcción de esta obra, desde los diseños, no quede estipulado el tema de los servicios públicos como el gas. Vemos que es un error que cometió el municipio y especialmente el supervisor y el diseñador de este proyecto. Me preocupa mucho porque ya pasó, este contrato se firmó el 31 de enero, se acabó febrero, acabó marzo, estamos a mitad de abril y en estos momentos estuvimos allá y por allá no se ve ni por el rastro que hayan empezado a iniciar estas labores de acometidas para instalar las redes de gas. Incluso para mí no es una excusa, porque un fogón con una pipeta se pueden cocinar los alimentos. Entonces ha habido una negligencia tanto desde la construcción de esta obra, una obra que quedó muy bonita en esa institución, pero que no se ha podido utilizar para el fin en la cual fue creada. Mire, yo respetuosamente quiero decirle al secretario, él como supervisor de este contrato, que nos regale la copia de estos actos administrativos donde cambió el pliego de condiciones de este contrato, porque él como supervisor no está facultado para cambiar el pliego de un contrato. Mira, aquí para hacer un contrato primero se hace un estudio previo, un estudio de la necesidad, y no podemos nosotros permitir que después de firmar un contrato empiecen a cambiar los pliegos de condiciones. La función de él es supervisar la ejecución del contrato, no modificar la ejecución del contrato. Entonces, evidentemente, si él autorizó la modificación del pliego del contrato, estaría cometiendo una falta en la contratación pública. ¿Cuándo se hizo el contrato, secretario, de este año, en lo que dice el señor concejal? Además de responder su pregunta, Eduardo Fabián, yo acojo la sugerencia del honorable concejal y preciso dos cosas. La primera, cuando yo llego al municipio apartado como secretario de Educación, el tema de alimentación escolar tenía un presupuesto. Yo tuve la oportunidad de sentarme con el doctor Camilo y le hice precisiones de que las necesidades en el territorio son infinitas, son muchísimas. Entonces logramos que el PAE en esta vigencia tenga un aumento del 54%. Logramos que eso se hiciera, y obviamente para favorecer las condiciones de los estudiantes que en las comunidades obviamente tienen unas necesidades. Puede ser que uno, en el afán de querer hacer las cosas bien, uno pueda incurrir en una alteración de un tema
que pueda darse como para una interpretación dual, pero yo me pregunto, puede que esté fallando a la norma y usted no estoy facultado para ese asunto, pero sería pertinente dejar de pagar los 200 estudiantes cuando hay otros estudiantes que merecen el servicio y que también lo necesitan. O sea, yo creo que ahí podríamos revisar un tema humanitario, un tema de subsistencia también que en el aula de clase se requiere. Yo quisiera que tuviéramos nosotros la oportunidad de brindarle la alimentación escolar a los 27.424 estudiantes que tenemos el día de hoy, pero no tenemos esas condiciones. Y dejar de entregarle los 200 estudiantes al operador, que la plata se quede allí y con un agravante, que si no lo entregamos esto se va para el próximo año. No entregamos a los estudiantes y tampoco utilizamos la plata. Entonces yo diría que en un acto humanitario, honorable concejal, un tema de sentido, yo diría que sentido común, aunque yo sé que la norma después me la van a aplicar por eso, pero no estoy dejando de prestarle el servicio a la gente que realmente lo necesita. Y como la gente lo necesita, pues uno dice, para que la plata se quede allí, para que los muchachos, si hay otras personas que lo están necesitando, yo digo, busquemos el mecanismo de ayudar a esa población que lo necesita. Lógicamente que lo ideal, ¿cuál es? Que se le entregue a los estudiantes de la institución educativa Alfonso López para las cuales fueron contratados. Pero si en este momento no tenemos las condiciones técnicas para ofrecerles el servicio a los muchachos en esas condiciones, pues entonces yo digo, bueno, aquí hay otros que merecen también la oportunidad y eso es lo que hemos hecho. No estamos, digamos que alterando propiamente la estructura del proceso, porque en esencia el beneficio le está llegando a la comunidad, que es lo que nosotros buscamos. Bueno, mira, hay que recordarle a la comunidad Apartado que esta obra de la construcción del restaurante y estas aulas inició su construcción en el año 2017. En el año 2018 en esa institución se prestó durante todo el año el servicio de alimentación escolar. Es decir, mientras construían. Mientras construían venían prestando el servicio. Yo pregunto, señor secretario, ¿cómo prestaron el servicio mientras estaba en construcción, donde las condiciones eran peores a la actual? Ya hoy, esa institución cuenta con una infraestructura educativa, con un restaurante, con su comedor. ¿Por qué no le están prestando el servicio si el año pasado, mientras lo construían, venían prestando el servicio? Yo pienso que aquí ha faltado ser más dinámico, porque no podemos excusarnos que porque no tenemos un jugo en una pipeta no están prestando el servicio. Mire, las pipetas de gas las suministra el mismo contratista, porque así se estipula en el contrato. Entonces, realmente no entiendo por qué no se está prestando el servicio, y por eso le solicito al señor secretario que me regale una copia de esos actos, porque así mismo pasó con el tema de las aseadoras. Salieron que a través de un acto administrativo habían modificado el pliego de condiciones. Mire, en estos momentos estamos aquí en la Secretaría de Educación y me gustaría que antes de nosotros irnos poder tener copia de esos documentos para nosotros constatar que realmente se hicieron estos actos con anterioridad y no lo hicieron después de que salimos a hacer las denuncias. Venga, Eduard, efectivamente, pero honorable, no se enoje, lo siento como alterado, como malhumorado, y no se trata de eso. La comunidad merece unas explicaciones y nosotros estamos para eso. Yo he tenido la deferencia de que cuando llegan las personas a buscar información al respecto de lo que tiene que ver con la Secretaría de Educación, yo no la oculto, porque la Secretaría de Educación no es mía, es del municipio de Apartado. Por lo tanto, nosotros como funcionarios públicos debemos estar en la responsabilidad de entregarle la información a quien la solicite. Y frente a ese tema de las aseadoras fantasmas, que la muchacha la contrataron o la joven de Bagará fue contratada o no. Mire, Eduardo Fabián, la verdad aquí hay unos asuntos que yo siempre le he dicho a usted y he sido muy respetuoso con usted en los particulares, y ustedes obviamente en el ejercicio de la información, cada que tienen la oportunidad hay que buscarla, ¿no es verdad? Pero voy a hacer dos precisiones al respecto. La primera es que no es que sea una, digamos que, aseadora fantasma, no es fantasma. Nosotros en el territorio tenemos muchas necesidades, muchísimas. Y es más, yo aprovecho como la oportunidad también para plantear la siguiente hipótesis. A mí me hubiese encantado que el honorable concejal en el 2015 hubiese hecho los mismos planteamientos y en las mismas circunstancias,
porque no hay un asunto, digamos que de cambio estructural. Estos asuntos nosotros los hemos encontrado como administración. Desde luego, O sea, ¿es copia y pega? no, copy-paste no propiamente, sino que lo que miramos es en los procesos, y en ese sentido nosotros, conforme a estos elementos. Por ejemplo, las aseadoras no son fantasmas. Nosotros, ¿qué hicimos? Tenemos unas necesidades que son bastante apremiantes, y con base en esas necesidades nosotros hicimos una distribución dándole garantía a unos procesos que son también necesarios. Ahora, con el tema de la comunidad, la institución educativa indigenista Bagará, nosotros tenemos que revisar unos elementos, no los desconocemos. Ustedes han hecho manifestaciones al respecto de la infraestructura, han hecho manifestaciones al respecto de los servicios públicos, y todos ellos nosotros, inclusive yo les voy a pedir en el ejercicio de la réplica, que ustedes bien nos dan la oportunidad, que los mismos funcionarios que históricamente han venido trabajando en la Secretaría de Educación nos puedan contar lo que la Secretaría de Educación ha venido realizando, y que en mi ejercicio administrativo yo les pido a ellos celeridad para que hagamos un trabajo muy eficiente y que la comunidad se beneficie. Por ejemplo, nosotros hicimos la solicitud a EPM para el tema del agua, hicimos la solicitud a EPM para el tema de la energía, porque sabemos que se necesita y en el territorio hay la necesidad. Nosotros fuimos, no fui personalmente, pero sí un funcionario de la Secretaría de Educación fue a acompañar a EPM para revisar los temas del agua y los temas de la electricidad. Esas situaciones, como no dependen propiamente de nosotros y los recursos de educación son limitados, y comprenderán ustedes que colocar una acometida de electricidad es muy costosa, y a lo mismo sucede con la instalación del servicio público de agua. No es un asunto que uno diga ya lo vamos a montar y punto. Entonces todo eso ha venido generando retraso porque no dependen eminentemente de nosotros. Sobre este tema, aseadora Rubiel, ¿usted se quiere pronunciar? Bueno, primero precisarle al secretario de la comunidad del municipio de Apartado que yo en el año 2015 no venía realizando este ejercicio porque mi vida pública y política la inicié en el año 2015. Inicié este ejercicio, aspiré al consejo y tuve la bendición de llegar. Desde que llegué al consejo he venido realizando mi trabajo con mucha responsabilidad, y por eso mis acciones se ven marcadas en estos 3 años, porque fue donde inicié la labor pública. Frente a la institución indígena Bagará, sabemos que hay unas necesidades, como lo manifestó el secretario, el tema de energía y de agua. Pero mire, el año pasado el municipio de Apartado hizo unas inversiones en las instituciones públicas del municipio de Apartado, donde hicieron unos mejoramientos al tema de energía, y estos colegios tenían su servicio de energía. Hombre, lo más correcto era que esta inversión la hubieran hecho en las instituciones donde no tenían el servicio. Eso es lo más lógico, porque es una necesidad más factible, más urgente. Todo este ejercicio lo hemos venido haciendo buscando el mejoramiento de las condiciones de las comunidades, y en función de concejal, la verdadera función de un concejal es hacer la veeduría de la contratación pública, y eso es lo que hemos venido haciendo esta veeduría. Por eso fuimos a la institución indígena, buscamos todas las fuentes. Por eso en el día de hoy estuvimos en el colegio de Alfonso López, porque nos llamó la atención que en este contrato que se han contratado 200 raciones, no se venían prestando el servicio. Es preocupante. Pienso que el secretario ahí le faltó, no sé, hacerle más propuestas dentro de la legalidad, buscar los mecanismos para que el contratista prestara el servicio de alimentación en la institución educativa Alfonso López. Secretario, entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir frente a la situación del colegio Alfonso López? ¿Cuándo se piensa volver a que los niños tengan su alimentación? El personero hablaba de ese tema, lo mismo que varios docentes, que nada que llega a la alimentación. ¿Qué se le puede decir a ellos? Vea, nosotros aspiramos y estamos trabajando aceleradamente para que después de que volvamos el lunes de Pascua, ya los estudiantes tengan su alimentación en el colegio. Es decir, el lunes quedaría listo en 8 días aproximadamente. En 8 días, si Dios quiere, vamos a tratar de resolver ese asunto. Estamos trabajando fuertemente para cumplir con esa meta. Lo segundo, honorable, la alimentación no se ha dejado de prestar. Nosotros hemos seguido prestando el servicio. Yo quisiera que miráramos, porque con el tema, por ejemplo, de Juan David, hágame un favor para que hagamos también claridad a la comunidad.
Estábamos hablando de los servicios públicos en la institución educativa indigenista Bagará. Yo le digo a ellos que usted particularmente fue a esas comunidades a verificar con un funcionario de EPM todo el procedimiento de lo que tiene que ver con servicios públicos en esas comunidades, que lo gestionamos nosotros desde la Secretaría de Educación. Sí, muy buenos días a todos los oyentes de La Chiva. Pues sí, realmente, como dice el señor secretario, hicimos una inspección o una visita con algunos funcionarios de EPM para revisar este tema. Realmente sí hay unas situaciones que también depende, y como les expresábamos a los líderes de estas comunidades, necesitamos mucho el apoyo de ellos para que lleguen algunas condiciones mínimas que como comunidad nos deben de brindar para poder prestar este servicio. Adicionalmente, ellos hacían unas solicitudes y desde la administración se está trabajando en esa situación para que tengamos esas condiciones mínimas como es el agua para estos niños y niñas, y que realmente es algo muy importante para ellos. Pero además, Jessica, hágame un favor para que concluyamos pues como la claridad de lo que tiene que ver con el asunto de la alimentación escolar. Jessica es la profesional de apoyo de la Secretaría de Educación para los temas de permanencia. Entonces ella, una de las estrategias de permanencia es el transporte y la otra estrategia de permanencia es la alimentación escolar. Entonces ella nos apoya con ese ejercicio y ella le ha hecho un ejercicio muy exhaustivo a esa propuesta, y nos gustaría que usted le explicara al honorable concejal y a la opinión pública cómo se ha venido abordando el tema de la institución educativa Alfonso López, la institución educativa indigenista Bagará, porque entre otras cosas nuestro deber como funcionario público es efectivamente facilitar la información para que las comunidades puedan concluir y tener el beneficio que se merecen. ¿Cuál es la pregunta concreta acerca del servicio en Alfonso López? ¿Por qué no se está prestando y cuándo lo piensan iniciar? Bueno, creo que el jefe ya da esas declaraciones acerca de cuándo se piensa prestar el servicio. Bueno, afortunadamente veo la grabación en vivo, ¿cierto? Para Facebook. El contrato está ya listo. Alfonso López tiene una asignación de 200 cupos, están esperando finiquitar cuestiones de infraestructura para prestar el servicio allí en esta institución. ¿Y ahora dónde lo están prestando? Se está entregando 100 cupos para los niños de la institución educativa San Juan Bosco y 100 cupos para los niños de la institución educativa Policarpa. Darles claridad acerca del tema de que sucedió en Indigenista, porque no vi que estaba todo el video que habíamos grabado allí. El programa Alimentación Escolar está constituido y reglamentado por el Ministerio de Educación por la resolución 29452. Entregamos complementos alimentarios que constituyen el 20% de lo que un niño debe tomar en la jornada diaria, y en el caso del almuerzo el 30% de lo que el niño debe consumir. El programa está delimitado y establece una minuta patrón. Esta minuta está establecida diariamente qué le corresponde consumir a los niños. Entonces es factible verificar cuando se vayan a las instituciones educativas que efectivamente el alimento que está en la minuta se le esté entregando a los estudiantes. De lo contrario, pueden manifestar que hay un incumplimiento contractual por parte del operador, que el rector es responsable en la institución educativa de hacer cumplir los procesos administrativos, y que si se deciden cambios institucionales, quien debe asumir es el rector o quienes apoyan la coordinación en la institución educativa. Manifestarles que en el tema de Alfonso López, para que no vaya a haber malentendidos, no nos estamos robando la plata, porque los 100 cupos y los 200 cupos, están distribuidos y beneficiando a otros estudiantes en cuando se resuelve el problema en Alfonso López de infraestructura. Muchas gracias. En conclusión, secretario, podemos decir entonces que en 8 días se resuelve el tema del Colegio Alfonso López, pero hay otras inquietudes de los estudiantes. Rubí Almontes. Sí, hoy que estuvimos en la institución educativa Alfonso López, los estudiantes manifiestan que con la construcción de esta nueva infraestructura han tenido muy limitado el tema de deporte, ya que la infraestructura no cuenta con un cerramiento, con una malla, y al ello de estar practicando su deporte micro en la placa, los balones pegan en la pared adentro. Entonces también decirle al secretario que tenga prioridad, porque lo que se buscó con esta infraestructura era mejorar las condiciones y los ambientes escolares a esta comunidad, pero vemos que ha sido limitada frente a que ha tenido esa deficiencia de la malla. Secretario, muchas gracias. ¿Cuál sería su conclusión? Edward, muchísimas gracias a ti y para todos los televidentes de tu programa.
decirles que nosotros en la Secretaría de Educación trabajamos incansablemente para cumplir los propósitos. Nuestra misión es la educación y la educación es transversal a todos los otros componentes y nosotros, desde los escasos recursos que nos gira el Ministerio de Educación Nacional, haremos todo lo posible para cumplirle a las comunidades, porque entre otras cosas, cuando uno escucha algunas expresiones, a uno le duele porque, por ejemplo, cuando uno empieza a mirar el enunciado que hace el honorable concejal, empieza a hablar de que nosotros literalmente nos estamos robando los recursos y eso sí, honorable, con todo el respeto y el cariño que se merece, yo creo que uno puede expresar otras cosas, pero tampoco ir a juzgar, porque ya los asuntos de juzgamiento son de mayor calado y se entra una parte que es sensitiva y entonces nosotros ahí queremos como invitar también a la cordialidad. Ustedes, les insisto, pueden acceder a la información. Yo creo que usted ha venido y nunca le hemos negado los datos, la información, la actuación. Entonces queremos como también invitar a la comunidad que si observan una anomalía o una inconsistencia, alguna dificultad en el territorio, por favor, no se olviden, llamen al secretario, llamen a la Secretaría de Educación para nosotros atender la inconformidad de la mejor manera posible y en la medida de nuestras condiciones darle salida a cada uno de esos componentes. Eduardo, te quiero agradecer de manera especial porque siempre has dado la oportunidad que nosotros hagamos el derecho a la réplica. Rubiel Montes, ¿cuál sería su conclusión frente a este tema en la Secretaría de Educación? Bueno, primero expresar que nunca he manifestado que la Secretaría de Educación y el secretario se esté robando los recursos públicos. Simplemente he hecho una veeduría a los diferentes contratos que ha realizado el municipio y en estos contratos he encontrado unas irregularidades que no han venido cumpliendo con el contrato como se pactó. Es hacer el llamado que mejoren, revisen todas esas falencias y que de pronto no traten de, como ha pasado en muchas ocasiones, que empiezan a buscar el tape y el tape no. Es realmente revisar donde hay falencias y solucionarlos de la mejor manera. Informó el periódico La Chiva de Urabá. Les deseamos a todos un feliz día.